Hola, bueno, muchas gracias por la invitación a participar en la segunda convención de salud colectiva. Bueno, principalmente agradecerle a la doctora Rosy Carmata por la gentil invitación que me ha hecho a participar con ustedes en este foro, ¿no? Bueno, el reto es plantear un poco cómo están las evidencias biomédicas en el COVID, en la COVID-19 y bueno, plantearemos algunas respuestas para muchas preguntas, porque en realidad esta pandemia nos ha sometido todo a un tsunami de información que debemos tamizar, filtrar y bueno, y cada vez hay muchísima información al respecto. Eh, Vamos a pasearnos un poco por el contenido de lo que les voy a presentar. Definir en realidad cuando hablamos de evidencia y medicina basada en evidencia, qué es y qué no es, porque siento que ha sido absolutamente atropellada durante la pandemia y a veces las evidencias se toman como dogma y no como un instrumento de análisis. Y bueno, hablaremos de cuáles han sido esas evidencias maltratadas y otras mejor tratadas. Voy a tratar de resumirles esto en media hora, porque como verán, si uno busca en los metabuscadores lo que significa o la relación entre COVID-19 o un coronavirus, novel coronavirus, se consigue con que en un metabuscador como el TRID Database, 3013 referencias, de las cuales 78 son revisiones sistemáticas, sinopsis de evidencia. Si uno mira en PubMed, se consigue con que hay 27.590 publicaciones hasta el momento de COVID-19. Es decir, que la información ha sido absolutamente abrumadora. Hay páginas especiales dedicadas solo a esta enfermedad, a esta pandemia, así que eh, resumiremos con la brevedad del caso puntos que he considerado relevantes, importantes. El tema del síndrome respiratorio agudo no es nuevo. Fíjense que si uno mira esta referencia en el 2007, ya obviamente sabíamos del SARS, del MERS, pero esta publicación, fíjense que dice algo muy importante. Abajo en amarillo, les resalto acá que menciona que la presencia de reservorios importantes, grandes, de virus como el SARS-CoV o parecidos a este en especies de murciélago, se están cultivando, están siendo cultivados en lugares, en sitios exóticos y que esto se puede convertir en una bomba. Así que en una bomba de tiempo. Así que ya investigadores de China y de Estados Unidos igual habían advertido sobre la amenaza que teníamos, pero no es sino hasta diciembre del 2019 cuando en un mercado de Wuhan, aunque esto sigue siendo una hipótesis, todavía no sabemos con certeza el origen del virus, pero se describe que pudiese venir de los mercados donde ya habían sido aislados coronavirus previamente. Seguramente no es el único mercado donde existen virus o coronavirus, bacterias, y nosotros en América también tenemos ejemplos de estas carnes o especies exóticas que por las excentricidades del ser humano seguimos alimentándonos de ellas. Así que lo que nosotros nos tocaría un poco abordar es qué es esto de la medicina basada en evidencia, cómo abordamos estas referencias, estos estudios que todos los días nos llegan por diferentes medios. Cuando definimos lo que es medicina basada en evidencia, el doctor Sake, el 97, lo definió como el uso consciente, explícito y juicioso de la mejor evidencia disponible para tomar decisiones clínicas y aplicar a los enfermos. Un tanto igual en las nuevas clasificaciones, es simplemente usar las evidencias y aplicarlas de manera juiciosa, respetando obviamente las experiencias, las expectativas, los valores y las preferencias que tienen los pacientes. Si queremos explicar esto en una diapositiva, podríamos decir que uno debe
filtrar, juntar las referencias para responder una pregunta determinada, esas evidencias o esos resultados que uno busca de una pregunta que intenta responder, pueden venir de un texto, de un libro, que son fuentes primarias, pueden venir de fuentes secundarias, como referencias que capturamos del PubMed, del Trip Database. Ahí hay, por ejemplo, el Medline, el New England Journal of Medicine, Lancet, en fin, y hay referencias, hay fuentes de información biomédica que ya nos trae el análisis de las evidencias. Una de ellas es la Escuela de Medicina Basada en Evidencia de Oxford, pero hay muchas y hay otras en español, Fisterra, etcétera, que pueden resumir eso. Pero hoy en día las redes sociales se han convertido en una fuente abrumadora de información donde la gente recurre a las fuentes primarias a través de esas redes sociales o simplemente no recurre. Se queda en las redes sociales y lo toma como cierto, cosa que ha sido fundamentalmente delicado en esta pandemia. El próximo paso del ejercicio de analizar estas evidencias es criticarlas. Obviamente para eso hay que tener ojo, hay que tener alguna experiencia, utilizar herramientas que están en web, en las escuelas de epidemiología clínica o de medicina basada en evidencia, que nos ilustran, nos ayudan a analizar críticamente los resultados de esos estudios. Y al final establecer un nivel de evidencia y un grado de recomendación de eso que estamos leyendo. Esto muchas veces se toma como un dogma y hay profesionales que admiten que lo más importante para ellos es que haya una revisión sistemática, que sea un ensayo controlado, aleatorizado, doble ciego, etcétera, etcétera, y desvalorizan toda la base de la información biomédica, como puede ser estudios de caso y control, estudios abiertos, observacionales, o información de expertos, opiniones, consenso. Esto hay que tomarlo también con cuidado porque puede haber un estudio aleatorio, controlado, mal diseñado y que nos lleva o con resultados que tomamos como cierto porque viene de un estudio controlado y viceversa. A veces hay opiniones o consenso que son importantes, o estudios de cortes o estudios abiertos que nos dan respuesta a algunos problemas. Es decir, que esto es importante no tomarlo como dogma, sino un ejercicio de análisis crítico que nos permita responder a una pregunta clínica, epidemiológica, etcétera, ¿no? O de economía de la salud. Pasan cosas como esta. A veces tenemos evidencias que son evidencias bajas, pero las vemos como exageradas. Y en esta pandemia nos hemos valido de problemas parecidos, como por ejemplo fue el SARS-CoV, que tomamos información biomédica de esa infección previa por coronavirus e intentamos extrapolarla a lo que es el SARS-CoV-2. Y no necesariamente esto se repite, a pesar de que son coronavirus parecidos, no necesariamente sucede igual. También tratamos de extrapolar resultados que pueden ser resultados in vitro en animales a humanos. Y claro, a veces cuando no hay evidencia de estudios elaborados, como ha sucedido aquí por la temporalidad de este fenómeno, de esta enfermedad, vemos obviamente el ejercicio de extrapolar estudios in vitro a seres humanos y tomar decisiones basadas en eso. Con esto hay que tener cuidado, pero obviamente teniendo la precaución y tomando en cuenta toda la premura del caso, es evidente que se han tenido que tomar decisiones en esta pandemia. También se ha politizado el problema y entonces hay grupos que solo oyen un lado, grupos que oyen otro y se pierde la veracidad y el análisis crítico por esos sesgos que se le han impuesto a
esta pandemia, ¿no? Así que los medios se han convertido en el verdadero, el verdadero virus en esta pandemia y nos fustigan diariamente al análisis de lo que nos reportan, ¿verdad? Sí, un ejemplo de esto es lo que ustedes ya habrán oído, el tema de la dexametasona en un análisis, en una experiencia de estudios clínicos que hicieron en la Universidad de Oxford, que se llama Recovery. Ellos lo que hicieron fue aleatorizar todos los estudios, todos los tratamientos farmacológicos que estaban empleando para organizar aleatorizadamente la implementación en diferentes hospitales y establecieron unos resultados al respecto que inicialmente, cuando aparecen en un Twitter el 16 de junio, ya diciendo que la dexametasona es un salvador de vida, en apenas 4 días ya la Organización Mundial de la Salud se había pronunciado, había colocado la información sobre la dexametasona, tomándolo como si esto es un tratamiento verdaderamente efectivo y seguro. Obviamente hay que esperar los resultados están parcialmente publicados, pero en este caso es dexametasona, pero puede ser cualquier esteroide. Nosotros en el Comité Terapéutico Nacional incluimos los esteroides desde el inicio, prednisona, metilprednisolona, pensando que esto, o manejando la hipótesis de que pudiera inhibir la cascada inflamatoria. Pasa también que porque está publicado en una revista de gran impacto, como por ejemplo estas que están aquí, el Lancet o el New England Journal of Medicine, lo tomamos como un hecho cierto, como una verdad absoluta. Y esto tampoco es así. En medicina basada en evidencias hay que, como les dije antes, analizarlo críticamente y darle valor a eso que están publicando. Como ustedes saben, ya esto es público, obviamente las noticias, ya la tribuna científica pasó a ser una tribuna de medios y los científicos y los académicos prácticamente hemos perdido esa tribuna de transmisión de información y los medios son los que mantienen a la palestra la información biomédica, cosa que es bastante delicada en nuestros días. Pero aquí ustedes ven Lancet y New England se retraen de la publicación del estudio porque descalificaron a la cloroquina precozmente sin tener resultados completos y bueno, tuvieron que hacer esta retracción de los resultados. También hemos visto cosas como esta, publicaciones inventadas, totalmente fake, que ni siquiera están publicadas en la revista original. Es decir, que la recomendación es cuando tengan una información en cualquier red social, vaya a la fuente, analícela, pero tiene que ir a la fuente primaria. Esto es un estudio que se inventaron, lo colocaron en las redes y la gente creyó que las reuniones interminables eran inefectivas para el tratamiento del COVID, cosa que nunca se publicó en una revista como esta. Lo que sí es verdad y tenemos para el día de hoy es una pandemia que se ha convertido en el gran problema de salud pública mundial. Por más de 100 años nadie había vivido una historia como la que estamos viviendo. Estamos ahora rondando los 10 millones de casos con medio millón de muertes. Es decir, seguramente va a ser la infección más importante de este siglo. Recuerden que la tuberculosis, por ejemplo, que era la que estaba en primer lugar como infección, en el año 2018 mató a 1.700.000 personas. No hay que perder la pista a eso. 1.700.000 personas. Pero en este poco tiempo, el SARS-CoV-2 ha matado a medio millón
de personas. Es una pandemia que ha corrido, como ustedes saben, comenzó en Asia, después migró hacia Europa y ahora la tenemos en América, Norteamérica y Brasil liderizando esta incidencia. Tenemos nada más Brasil y Estados Unidos con alrededor de 4 millones de casos, y en América Latina punteando Perú, Chile y México con alrededor de 1 millón de casos. Como ustedes saben, en Venezuela estamos en como los países más bajos de Sudamérica en incidencia. Hoy, para el día de hoy, debemos estar alrededor de 5.500 y algo casos, 5.530, con una mortalidad de 48 personas. Así que, bueno, es muy importante decir también que en Venezuela las áreas de más incidencia son fronterizas. Apure, Zulia, Bolívar y Táchira liderizan estos casos, alrededor de 3.000 casos, un poquito más de 3.000 casos. De esos 5.530 vienen de zonas fronterizas. Sabemos también que esta enfermedad, la mayoría de los pacientes cursan de manera asintomática o con síntomas leves. El 80% de esta enfermedad es así. 80% o son asintomáticos, varía un poco, en algunos países más del 30% son asintomáticos, pero estamos en un 80% entre síntomas oligosintomáticos o asintomáticos. Y evoluciona satisfactoriamente, y un 10% sí son síntomas graves, y un 5% de los pacientes terminan en terapia intensiva y van a requerir ventilación mecánica. Aquí el problema es grave porque la mortalidad es muy alta. La mitad de los pacientes, en algunos casos un poco más, 50% de los pacientes que requieren ventilación mecánica fallecen. Sabemos también que la enfermedad cursa con 3 estadios, 3 fases que se han descrito. Una fase de respuesta viral, donde hay viremia, donde aquí es importante la prueba del PCR. Sin embargo, cuando va evolucionando, la viremia disminuye y comienza una respuesta inflamatoria más importante. Comienza el paciente a tener anticuerpos contra el virus, y aquí las pruebas diagnósticas rápidas que comienzan también a tener importancia. Esta fase de inflamación puede pasar a una fase de tormenta de citoquina, que le llamamos una fase hiperinflamatoria, y ya hoy en día sabemos también que esos mediadores inflamatorios inducen a trombosis intrapulmonar o extrapulmonar, a nivel renal, a nivel cerebral, a nivel cardíaco. Puede haber problemas de coagulación y producir trombosis y complicar la situación médica. La mayoría de los pacientes leves moderados van a ir bien. Hay muy pocos los pacientes leves moderados que se complican, y desde el comienzo, a los 3-4 días de la enfermedad, los pacientes que van a ser severos comienzan a tener disnea y empeoran se describe que en promedio en 72 horas. Después de que pasan los 7-8 días, ya la probabilidad de que se compliquen es menor. Sin embargo, el contagio permanece por más de 14 días en algunos casos. Se ha descrito hasta 26 días de contagio, pero en promedio de 12 a 14 días es el contagio de los pacientes que han sido infectados. Sabemos también que hay marcadores clínicos. No me voy a tomar tiempo en esto, pero decirles que esto fue inicialmente descrito por colegas de China, que nos decían que había un marcador importante, que es el dímero D,
que la ferritina también se elevada en los pacientes, el rojo es los pacientes que fallecen y en azul los pacientes que sobreviven. Y hay un marcador importante que es la linfopenia. La disminución de los linfocitos es un marcador que es sencillo y que nos ayuda a mirar la evolución de estos pacientes. Hay otro que no está aquí, que es obviamente la hipoxemia, que van haciendo en el transcurso de la enfermedad, y hay que tener sumo cuidado en estos pacientes que van desaturando, van disminuyendo los niveles de oxígeno. Como les decía inicialmente, hay un comportamiento del SARS-CoV y del SARS-CoV-2 que se parecen, pero hay otros datos que son diferentes de estas dos infecciones. Obviamente hemos extrapolado mucha de la información del SARS-CoV al SARS-CoV-2. Sabemos que estos dos virus tienen un receptor común y que tienen un transmisor común que ha sido una zoonosis transmitida por los murciélagos, y el receptor es el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, que además utiliza una proteasa que cambia la forma de ese receptor, y el virus entra en las células alveolares, de la mucosa nasal, de la mucosa del epitelio bronquial y de una célula llamada neumocitos tipo 2 que están a nivel alveolar, y ahí desencadena una respuesta inflamatoria importante. Una de las cosas que lo diferencia es que en el SARS-CoV había una importante producción de anticuerpos neutralizantes, mientras que en el SARS-CoV-2 pareciera que esa producción de anticuerpos no es tan importante. El mecanismo por el cual se hace relevante este receptor de enzima convertidora de angiotensina 2 es porque en toda esta línea de transformación de angiotensinógeno, de angiotensina 1, angiotensina 2, la angiotensina 2 se une al receptor AT1 y produce vasoconstricción y proliferación celular, cambios inflamatorios a nivel principalmente pulmonar, cuando el virus penetra, que es este caso, por la vía aérea. Si nosotros bloqueamos el receptor ECA2, esa producción de angiotensina 2 va a estimular al receptor AT1 y producir una inflamación severa, y el receptor AT2 queda desocupado, que es el receptor que de alguna manera nos protege, que produce vasodilatación y apoptosis en algunas células inflamatorias. Si el virus entra por la vía aérea, se consigue con algunas células epiteliales, primero en la mucosa nasal, porque ahí hay receptores de ECA2 en la mucosa nasal, y a nivel alveolar, principalmente en unas células que se llaman neumocitos tipo 2 o células epiteliales alveolares 2. Esos receptores que se encuentran en esa célula, el virus hace su entrada y produce una respuesta inflamatoria importante, mediada fundamentalmente por linfocitos T, que produce quimiotaxis de los neutrófilos y de los macrófagos, que migran y activan a nivel alveolar una respuesta inflamatoria severa, produciendo aumento de la fuga capilar, edema, hay fibroblastos que se activan, hay una importante síntesis de interleuquinas, citoquinas, que generan la respuesta inflamatoria, que va a conducir la afectación no solo pulmonar, sino que si estas citoquinas migran a otros órganos, van a ocasionar lo que se conoce como una sepsis, en este caso una sepsis viral, y que además puede haber una infección bacteriana secundaria por la pérdida de la inmunidad pulmonar. Nosotros también sabemos un poco cómo ha sido el desarrollo de la clínica de los pacientes. Sabemos epidemiológicamente que los pacientes, los más afectados son pacientes por encima de los 60 años. Tenemos
conocimiento y mucha descripción de cuáles son las comorbilidades. Las más importantes son las que afectan el endotelio, fundamentalmente hipertensión, diabetes, pacientes con enfermedades crónicas. Y las enfermedades crónicas, voy a hacer un comentario porque no es lo mismo que estamos consiguiendo en pacientes asmáticos que en pacientes con EPOC, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. También se ha descrito que hay pacientes que fallecen, entonces son pacientes que mueren, ¿verdad? Este es el análisis de mortalidad, pacientes que fallecen sin haber entrado en terapia intensiva, solo con máscara con oxígeno o cánula nasal, y esto parece indicar que son pacientes con hipoxia silente, hipoxemia silente, o pacientes que no dio tiempo recurrir a terapia intensiva o que los médicos no estuvieron suficientemente entrenados como para prevenir el ingreso precoz a unidades de cuidado intensivo, o simplemente no habían suficientes equipos de ventilación mecánica. Un tema que es importante aclarar es que se ha dicho sobre las diferencias étnicas, que la mortalidad en negro, la mortalidad en latino, pero los datos son bastante confusos y no nos da claridad si es un tema de acceso, si es un tema de alimentación, si es un tema socioeconómico, y ha aclarado este estudio de la Universidad de Oxford en esta revista de salud pública, ha aclarado bastante el punto de que no, al menos decir que no se explica por antecedentes, por trastornos cardiometabólicos o problemas de índole nutricional, sino que puede haber otro problema, bien sea genético o biológico, que está condicionando esta diferencia en los grupos étnicos. En el tema de los fumadores, es importante decirles que las enfermedades crónicas que están más impactadas son aquellas que están relacionadas con tabaco. Es decir, los asmáticos que fuman son los más afectados, y los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y esto está sucediendo porque definitivamente la protagonista de la película, que es la enzima convertidora de angiotensina 2, estos receptores están sobreexpresados. Estos son pacientes con EPOC, que son fumadores, fíjense que están sobreexpresados en el epitelio, en los macrófagos. Esto no sucede en los fumadores que tienen una función pulmonar normal y en los normales. Estos son biopsias de pulmón, en donde el primer reporte de inmunistoquímica, donde se hace esta diferenciación entre los pacientes con EPOC, fumadores, los pacientes fumadores sin EPOC y los normales. En el esfuerzo que ha hecho el Ministerio del Poder Popular para la Salud para establecer inicialmente al menos un esquema de tratamiento que ayudara a los médicos a orientar el problema, es relevante detallarlo, porque desde un principio se logró compaginar un poco las evidencias que habían con la experiencia y la disponibilidad de las drogas que habían en el país para el momento. Pero desde un principio se colocó los esteroides, la hidroxicloroquina, cloroquina, lopinavir, ritonavir y interferón alfa. Después se añadió los anticoagulantes como la enoxaparina, obviamente oxígeno, que es importante mencionarlo. Los medicamentos, la terapéutica farmacológica fundamentalmente va dirigida a las recomendaciones que se hacen mundialmente, a antivirales, o actuar sobre la inhibición de alguna de las interleuquinas que están presentes en esta tormenta de citoquina. No olvidar que el oxígeno es la terapia farmacológica más importante, sin duda. Poco se habla, pero es sin duda la más importante, y hay información al respecto en la bibliografía de la importancia de ello para que el paciente no entre en un estrés oxidativo y la inflamación pulmonar sea mayor. Este estudio se los traigo porque aparece en la American Journal of Epidemiology, que es
una revista de alto impacto y me parece que la calidad del estudio está muy, muy bien, de muy buena calidad. Y en este estudio, fíjense que les puedo decir lo siguiente. Concluye que el Remdesivir no ha, o ha mostrado una eficacia leve en los pacientes hospitalizados, pero no hay resultados del Remdesivir en pacientes ambulatorios. Es decir, es una droga que se usa endovenoso con una efectividad leve. Con respecto a la cloroquina, la hidroxicloroquina o la citromicina, hay 5 estudios, 2 de los cuales son controlados y han demostrado un impacto significativo en los pacientes, en el tratamiento ambulatorio de estos pacientes. Esto fue recientemente publicado y sin embargo hay mucha presión bibliográfica con respecto al uso del Remdesivir. Este es un estudio aleatorizado, doble ciego, placebo controlado, multicéntrico, que yo quiero que se enfoquen en la conclusión o la interpretación. Fíjense que dice que el Remdesivir no está asociado con beneficios clínicos estadísticamente significativos. No está asociado. Y lo que redujo fue el tiempo de hospitalización, 4 o 5 días, pero no impactó sobre la mortalidad. Sin embargo, vemos insistentemente en los medios que promueven el primer fármaco contra el COVID, cosa que no es así. Miren el costo, o sea que todos los medios se hacen eco un poco de esta situación de usar Remdesivir y los resultados son bastante modestos, si se quiere decirlo de alguna manera. Así que las evidencias hay que tomarlas con cuidado, seleccionarlas, y yo les he hablado de tratamiento farmacológico, pero recuerden también que el tratamiento no farmacológico influye sobre la inmunidad. La gente tiene que evitar cigarrillos, el hábito tabáquico se sabe que deprime la inmunidad, aumenta los receptores de ECA, hacer ejercicio, está demostrado que mejora la inmunidad, las actividades recreacionales, hay que mirar, buscar la manera, la fórmula que permita que la gente tenga una vida sana, de alimentación adecuada para abordar también todo lo que son aspectos terapéuticos no farmacológicos. Bueno, muchas gracias y nuevamente por la invitación. Esperamos las preguntas.